Con la ayuda del Señor vamos a abrir la palabra en los Hechos capítulo 16. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Empezamos en el verso 13. Y un día de sábado salimos de la puerta junto al río donde solía ser la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían juntado. Entonces una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y constriñónos. Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ellas. Y salió en la misma hora. Y viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro al magistrado. Verso 22. Y agolpóse el pueblo contra ellos, y los magistrados, rompiéndole sus ropas, les mandaron azotar con varas. Y después que le hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, recibido este mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Mas, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los que estaban presos los oían. Entonces fue hecho de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían, y luego todas las puertas se abrieron, y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar, pensando que los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, entró dentro, y temblando derribóse a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole fuera les dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó los azotes, y se bautizó luego él y todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Oremos una vez más. Padre bendito, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para que la lectura y meditación de tu palabra sea de bendición en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Les voy a decir a los... ¿Cuántas personas aquí enseñan en la escuela dominical o predican? Levanten la mano. Muchos, ¿verdad? Muy bien, me alegro mucho. Les voy a decir algo que quizás nunca escucharon, así que no me tiren piedras, escuchen primero. Pero es muy importante, al dar un mensaje, pedir al Señor sabiduría, meditar, y por supuesto que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Pero les voy a dar dos ideas para este capítulo que se usa mucho en la predicación. Les voy a dar dos ideas en relación a estas tres conversiones que tenemos. Tenemos aquí la conversión de una mujer, Lidia. Tenemos también la conversión de esta mujer, a lo menos fue sanada, que tenía el espíritu pitónico de adivinación. Y tenemos, por supuesto, el carcelero de Filipos.
Y les voy a hacer la primera idea, que piensen cómo harían para hacer una representación teatral de lo que acabamos de ver. Y se puede hacer bastante bien con 4 escenarios distintos. El primer escenario sería un río, un hermoso río, con una playa. Y aquí tenemos qué es la conversión de Lidia sucede en esta situación. El segundo escenario sería como un camino, unas calles, y donde hay un grupo de hombres que es por supuesto Pablo, y después alguien que está a los gritos. Es esta mujer con el espíritu de pitonisa. La tercera escena sería un cuarto muy oscuro, en una cárcel, donde hay 2 personas cantando y con sus pies en el cepo. Y el tercero sería una habitación común. No sé si les dan alguna idea el pensar de esta manera. A mí me dan muchas ideas. La segunda idea que les voy a dar es que piensen del punto de vista musical. Yo sé que no están acostumbrados a hacer esto, pero creo que valdría la pena que aprendan algo distinto, y es pensar en forma musical. Ustedes acá tienen mucha gente que tienen dones de música, y yo cuando veo que el día del sábado salimos a la puerta junto al río donde solía ser la oración, pienso musicalmente, me imagino la escena, un río, el murmullo del agua, la gente teniendo un buen tiempo de tranquilidad, y para mí eso le siento la música. De pronto sigue la historia y aparece el camino que les decíamos, y esta muchacha dando grandes gritos, gritando, y yo siento el sonido. No es que siento lo que está gritando, pero siento notas disonantes, como del rock, el rock, ¿cómo le dicen? Metálico o fuerte, no sé cómo se llama, el hard rock se dice en inglés. Y ese es el tipo de sonido que viene en mi corazón, esas cosas que a uno le rompe el oído, que le molesta, que le irrita. Y en esa, cuando Pablo y Silas están en la cárcel, siento una melodía tan preciosa, porque ellos están alabando al Señor. Y después, cuando están con toda la familia, cuando el carcelero les está dando una comida, ahí siento una música alegre, llena de vida. Hermanos, con la ayuda del Señor, quiero empezar esta meditación y esta serie de reuniones con un verso que el Señor puso en mi corazón. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La palabra acá, autor, da la idea en el griego de el líder, el que va adelante. Da la idea de un campo de batalla, y en los tiempos antiguos el capitán no iba detrás de todos, sino que iba delante de todos. Y la idea aquí es que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en nuestro líder, el que va adelante de la batalla, el Señor Jesucristo. Hemos escuchado ayer nuestra meditación sobre la aparición del varón de Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y esto, hermanos, es muy importante, porque la aparición de este varón diciendo pasa a Macedonia es el comienzo de la predicación del Evangelio en Europa. Y les voy a decir algo que a algunos les gustará o no les gustará, pero la razón por la cual ustedes están escuchando el Evangelio es porque hay creyentes en Europa, porque el Evangelio se extendió en Europa. Y aunque en el día de hoy hay muchos que no quieren escuchar, aunque en el día de hoy en Europa hay muchas iglesias con doctrinas equivocadas, gracias a Dios que el Evangelio entró en Europa por Macedonia, por este capítulo que estamos viendo en este día. Este fue el comienzo.
Y el resultado de esto hubieron miles y miles de hombres y mujeres de Dios. Personas como Martín Lutero, personas en Alemania, personas como Savonarola en Italia, personas como Calvino en Suiza. Y la lista sería larga porque podemos hablar de muchos héroes de la fe en muchos países de Europa. Pero qué cosa tan preciosa. La iglesia en Filipos comienza con 3 personas. Con Lidia, una mujer negociante. Comienza seguramente que esta mujer, aunque no tenemos la información, se integra al grupo de creyentes. Y tenemos un carcelero y su familia. Y yo le preguntaría a los evangelistas en el día de hoy, ¿quién empezaría una iglesia con estas 3 clases de personas? Por supuesto que me gustaría tener muchas Lidias, pero no me gustaría tener en mi iglesia muchas de estas con esta historia. Y no me gustaría tener capaz algunos carceleros con este tipo de personalidad de este hombre. Pero miren qué precioso lo que la palabra de Dios dice. Una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios. Esta mujer tenía temor de Dios. Y hermanos, este es un tema que tenemos que escuchar, el tema del temor de Dios. Los creyentes necesitamos tener temor de Dios. Algunos nos dicen, no, pero el temor de Dios tiene que ver con el Antiguo Testamento. Y yo les puedo decir que el caso de Ananías y Zafiras es en el Nuevo Testamento. Hermanos, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Hemos escuchado hoy en cuanto a la carne. Hermanos, qué cosa tan importante tener el temor de ofender a nuestro Dios. Y dice este verso 14, ella era temerosa de Dios y estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor. El Señor abrió el corazón para que estuviese atenta. Y el resultado es que se convierte. Hermanos, las técnicas psicológicas no convierten. La filosofía no convierte. La música no convierte. Es la palabra de Dios. Es Dios obrando por su Santo Espíritu. Qué cosa tan preciosa, el corazón de la cual el Señor oró. No tenemos tiempo para hablar de esta muchacha con el Espíritu, pero sí sabemos que Pablo se volvió y le dice, en el nombre de Jesucristo te mando que salgas de ella, y salió en la misma hora. Ellos vieron, los dueños los amos de esta muchacha, que ahora ya no le podían sacar dinero. Y se la traen al magistrado. Y dice, los mandaron a azotar con varas. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. Y yo me imagino decirle al carcelero que los guarde con diligencia es como decirle al doctor que opere con cuidado. Y no necesitamos que nos digan que opere con cuidado. Pero mi amigo Luis el otro día le dijo al piloto del avión de American que nos trajo a San Pedro que maneje con cuidado. Y el hombre no se enojó, le dio una sonrisa y todo. Pero le dijo que maneje con cuidado, que pilotee el avión con cuidado. Y acá la Escritura dice, mandando al carcelero que los guardase con diligencia. El cual, recibido este mandamiento, dijo, no hay problema. Aquí tenemos las cosas bien arregladas. Los metió en la cárcel de más adentro y les apretó los pies en el cepo. Aquí están estos dos hombres de Dios, con sus pies en el cepo. Los han azotado con varas. Sin ninguna duda es que sus cuerpos están doloridos por todas partes, por el castigo tremendo. Hermanos, si fueras tú, ¿qué dirías?
Yo les puedo decir lo que dirían, no voy a decir los argentinos porque algunos se pueden enojar, tampoco voy a hacer los hondureños porque son muchos, pero voy a decir lo que diríamos nosotros los del Río de la Plata. Y yo no tengo la culpa. ¿Por qué me toca a mí que me pase esto? ¿Por qué me toca a mí? Yo soy un creyente fiel, sincero, podría decir Pablo. Yo no hice nada malo. Y miren lo que Dios permite que me pase en mi vida. Y hermanos y hermanas, muchas veces a nosotros nos pasa esto en nuestras vidas. Nos pasa una tragedia en la familia. Alguien se enferma, quizás fallece un familiar muy querido. Hace unos pocos días me dice mi sobrino de un médico amigo que tengo en el Uruguay que la hija había cometido suicidio. Pobre hombre. La hija se suicidó, se tiró de un 7º piso. Estoy seguro que la familia queda tan dolorida, con el corazón tan partido. Y en este libro tenemos un hombre, el carcelero, que cree que el suicidio es una solución. El suicidio no es una solución. Hermanos, el Señor nos ha dado vida. Nos ha dado vida para servirle. He contado seguramente en otras oportunidades de... Ustedes saben que están estos creyentes que siempre les gusta que venga el Señor cuando se sienten mal. Cuando se sienten bien nunca hablan de la venida del Señor, pero cuando se sienten mal, cuando tienen la artritis, el reumatismo, cuando les duele esto y aquello, siempre están hablando de la venida del Señor. Y estaba esta señora y le estaba diciendo a su amiga, ay, cómo me gustaría que el Señor me llevara. Y su amiga le dice, pero usted sabe que el Señor Jesucristo oró en contra de esto. ¿Ah, sí? Sí, en Juan 17 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y aquí están estos hombres, en la cárcel, sufriendo, doloridos, no se pueden ni siquiera ni mover. Pero miren lo que dice la Escritura. Mas a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. A medianoche. El libro de los Hechos está lleno de cosas hermosas que pasaron a medianoche. Es muy interesante el tema de las noches en el libro de los Hechos. Vamos a mencionar quizás alguno. En el capítulo 12 tenemos el caso que nos dice el principio del capítulo que el rey Herodes mandó matar a Santiago por la espada. Y luego nos dice que tomó a Pedro y lo iba a ejecutar probablemente al día siguiente. Pero de noche aparece el ángel del Señor, ¿se acuerdan? Y despierta a Pedro y lo saca y las puertas se abren. Y esa es la noche de la liberación. Yo también pienso en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la noche en relación con la humillación de Pablo. ¿Se acuerdan cuando a Pablo lo bajan por el muro con una canasta? Yo pienso que era una canasta seguramente de ropa o de comida, pero para un hombre del prestigio, del carácter de Pablo, que lo pongan en una canasta. Hay algunos hermanos que me gustaría ponerlos en una canasta, pero no vamos a preguntarle los nombres, porque es capaz que ustedes me dan muchos nombres. Pero hermanos, el Señor permite que en esa canasta, esa noche, el apóstol Pablo, y cuando él cuenta de lo que ha sufrido, él se acuerda de esa canasta en Damasco, cuando lo bajaron, y así pudo huir. Ayer meditamos unos minutos en la noche, cuando tuvo la visión el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Y vio al varón de Macedonia que dice, pasa Macedonia y ayúdanos. Y hablamos de la noche en los Hechos capítulo 18, cuando él estaba en Corinto y el Señor le dice, Pablo, no temas,
habla y no calles, que yo tengo mucha gente en esta ciudad. Y aquí están, hay muchas más noches, pero no tenemos tiempo. Vamos a hablar de otra noche, en el capítulo 27, cuando está en la tormenta en algún momento, si el Señor permite. Pero aquí están en esa noche y están cantando himnos al Señor, están orando. Al hermano les voy a decir algo que, si no los digo, me va a doler mucho el corazón. La música puede ser una enorme bendición o puede ser algo muy peligroso. La música puede ser algo de bendición o puede ser algo muy peligroso. Uno de los músicos más famosos del 1900, música clásica rusa soviética, se llama Shostakovich. Y Shostakovich tuvo grandes problemas con el gobierno, porque él escribió una música y el gobierno comunista le decía, esta música no la permitimos. Y escribía otra música y le decía, esta música nos gusta mucho. ¿Y saben qué? Los comunistas no estaban equivocados. Ellos sabían el poder tremendo de la música. En los Estados Unidos, en las iglesias fundamentales, lo que está dividiendo y haciendo un daño tremendo en el día de hoy no son discusiones sobre el milenio o sobre lo que va a pasar en la batalla de Armagedón. No son cuestiones de doctrina teológica. Es la música, es lo que está dividiendo iglesias. Hermanos, yo sé que el himnario que tienen ustedes y el que yo uso no está inspirado por el Señor, pero le digo que la mayoría de esos himnos fueron escritos por hombres y mujeres de Dios, que escribieron sus himnos de rodillas. Y en el día de hoy algunos himnos se escriben en los bares con una botella de whisky. Y yo no quiero cantar esos himnos. No quiero cantar esos que no hablan del Señor Jesucristo y de su divinidad, que hablan nada más de lo que yo siento. Que el Señor nos ayude. En los Estados Unidos, hermanos, usted agarre a un muchacho de 25 y 30 años y pregúntele que le diga las palabras del himno Firmes y Adelante. No lo conoce. Cuando ya se pase lista, no lo conoce. ¿O qué amigo nos es Cristo? No lo conoce. Hermanos, son himnos que tienen doctrina. Himnos, la mayoría de ellos, que tienen sentido espiritual, que nos elevan. La música espiritual tiene que mover el espíritu, no el cuerpo. La música que hace mover el cuerpo no me gusta, hermano. La música espiritual tiene que mover el espíritu, no el cuerpo. Y les puedo decir una cosa. El apóstol Pablo no estaba moviendo el cuerpo, tenía el cepo, ¿verdad? No tengo tiempo, hermanos, y les puedo decir que no es que yo esté en contra de la música, yo les aseguro que me gusta mucho la música. Si ustedes me dan tiempo, yo les podría hablar 40 minutos sobre Verdi o Puccini, y creo que podría ser un trabajo bastante bueno. El rey Nabucodonosor había hecho una estatua muy grande y hizo que vinieran todos los grandes de todas las gentes y tenían que adorar esa estatua. ¿Se acuerdan de eso? Y el rey Nabucodonosor va a demostrar el poder que tiene. ¿Saben cómo va a demostrar el poder que tiene? ¿Con un desfile militar? ¿Cómo va a ser con un desfile militar? No. No usa un desfile militar. El rey Nabucodonosor usa la música. Usa la música. Y les voy a leer el verso. Y el pregonero pregonaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento musical. Y yo me imagino, hermanos, que cuando todos esos instrumentos suenan, no están cantando cuán bendito es el hombre perdonado por Jesús. Están tocando melodías satánicas.
y los hombres de Dios rehúsan adorar a la imagen con esa música satánica. Pero ahí está Pablo y Silas en la cárcel, orando. ¿Saben ustedes lo que oraba el apóstol Pablo? ¿Saben lo que oraba? Bueno, yo le voy a decir lo que oraba, lo que estaría orando si fuera del Río de la Plata. Para que vean, yo no digo argentino, yo digo del Río de la Plata, así incluimos a los uruguayos también. Diría, Señor, sácame de aquí lo más rápido que puedas. Y después venía el otro, del otro lado del Río de la Plata, y decía, Señor, sácame de aquí lo más rápido que puedas. Hermanos, yo no creo que esto era lo que el apóstol Pablo estaba orando. Yo creo que el apóstol Pablo estaba orando a Dios por la conversión del carcelero. Yo creo que él estaba dando gracias a Dios, quizás en palabras algo así como estas: Señor, te doy gracias que tú estás en el trono. Señor, nos duele el cuerpo. Señor, estamos aprisionados. Señor, estamos sufriendo. Pero Señor, nosotros sabemos que tú estás en el trono y tú estás conmigo. Y muchas gracias, hermanos, por el último himno que cantaron juntos. Porque se tiene que ver con esto. Gracias, Señor, que estás conmigo. Gracias, Señor, que aunque nos duele el cuerpo, aunque el lugar está oscuro, aunque en este lugar hay ratas y ratones y cucarachas y toda clase de cosas desagradables, gracias, Señor, que tú nos trajiste aquí y tú estás con nosotros. Y hermanos, les puedo decir que es muy difícil darle gracias al Señor cuando todo es oscuro, cuando nos duele el cuerpo, cuando nos duele el corazón, cuando nos sentimos rechazados. Pero el apóstol Pablo y Silas estaban alabando al Señor en ese lugar de sufrimiento. Y para mí esto es maravilloso, porque me muestra un aspecto del carácter del apóstol Pablo, que es un hombre que en el momento que está sufriendo no pierde su fe, sino que sabe que el Señor está en el cielo y que el Señor está en control. Y en las palabras de Romanos 8 que mencionábamos ayer, sabemos que nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si yo les preguntara cuántos de ustedes tienen problemas en la familia, yo estoy seguro que cada uno que fuera honesto tendría que levantar la mano. Cada uno que fuera honesto levantaría la mano. Y les voy a decir buenas noticias. El Señor está con nosotros. El Señor no te ha abandonado. El Señor está contigo, como estuvo con Pablo en este momento en la cárcel. Y ahora viene a mi corazón lo que mencionábamos ayer. ¿Se acuerdan de Marcos? Aquel que quería ir con ellos, pero Pablo dijo que no. Y como resultado hubo una división entre Pablo y Bernabé. Y Pablo no quería llevar a Marcos porque lo había dejado, no había ido con ellos. Había sido uno de esos que cuando más se necesitan, lo dejan a uno abandonado. ¿Alguna vez le pasó a ustedes eso de tener a alguien que cuando más lo necesitaban, lo dejaron? No voy a decir que levante la mano. Pero el mundo está lleno de eso, cada uno de nosotros. Lo triste es que nosotros también hemos hecho eso a otros. Que nosotros eso también nos han hecho eso a nosotros y nosotros lo hemos hecho a otro. Y yo les decía, hermanos, ayer que Marcos perdió la oportunidad de estar en la cárcel porque fue una experiencia tremenda. Yo estoy seguro que Silas nunca olvidó esta experiencia al lado del hombre de Dios, al lado de este hombre poderoso espiritualmente. Quizás Silas no era tan fuerte espiritualmente como Pablo, no sabemos. Pero Pablo sí pudo empezar a cantar.
Y yo pienso, yo no sé, hermano, no tengo ningún versículo, pero me da la impresión que Pablo no cantaba bien. Pero yo creo que sí, quizás cantaba mejor. Y la razón que digo que Pablo no cantaba bien, porque Pablo nunca dijo que cantaba bien. Casi siempre los que cantan bien, de alguna manera, se lo hacen saber a uno. ¿Se dieron cuenta de eso? Capaz que le dicen a uno que uno no canta tan bien, que se equivocó, que no dio la nota o algo así. Pero hermanos, en esa cárcel, si era lindo el sonido o no tan lindo, Dios era alabado. Dios era alabado en esa cárcel. Y lo que la gente, Pablo y Silas, estaban cantando, tenía sentido, tenía doctrina. Y ustedes me preguntan, ¿y cómo yo sé que tenía doctrina? Hermanos, porque la pregunta que hizo el carcelero de Filipos no se podía haber hecho si no hubiera escuchado algo sobre la salvación. El carcelero de Filipos hace la pregunta más importante que un ser humano puede hacerse. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y yo no creo que Pablo y Silas estaban cantando de cualquier cosa. Sin ninguna duda que estaban cantando himnos de David, los salmos. No me cabe duda que estarían cantando los salmos. Quizás estaban cantando el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. O el Salmo 103, bendice alma mía al Señor y bendigan todas mis entrañas. No sabemos lo que estaban cantando, pero sí estaban cantando, y dice la Escritura, y los que estaban presos los oían. Y ¿saben qué? Entre los presos había gente también del Río de la Plata. Yo no le digo que eran del otro lado, yo digo eran del Río de la Plata. ¿Y saben lo que la gente del Río de la Plata decían? Estos dos están locos, están completamente locos. Hace tiempo que estamos en esta cárcel, nunca escuchamos gente darle gracias a Dios por estar en una cárcel. Hermanos, las palabras del apóstol, a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y los presos los oían. Y dice, entonces fue hecho de repente un gran terremoto. Dijeran los expertos, ¿se acuerdan que hay una escala que le dan? El otro día hubo en California, escala 6. La 7 es más grande que la 6 y la 8 es más grande que la 7, lo que yo sé. Pero una vez que va para el 7 y el 8 ya las cosas están muy, muy serias. Ahora, este es un terremoto muy especial, muy especial. Pienso que es un terremoto especial porque es tan fuerte que los cimientos de la cárcel se rompen, se mueven, las cadenas de las prisiones quedan sueltas y el techo no se cae. ¿Se dieron cuenta de eso, hermano? Que no se cayó el techo. ¿Cómo es que no se cayó el techo si el terremoto fue tan grande? Este es un terremoto. Tampoco se murió la familia del carcelero de Filipos, dicho sea de paso. ¿Se dieron cuenta? Y tampoco se le cayó la casa al carcelero de Filipos. Qué cosa tan interesante. ¿Será este un terremoto limitado nada más que la cárcel? Porque es raro, ¿verdad?, que sea tan fuerte. Uno piensa que un terremoto normalmente no queda localizado, pero aquí lo que vemos es que lo que sucede es que se mueve todo y dice que los otros presos, como resultado del terremoto, no se escaparon. ¿Saben ustedes en qué piensan los presos? ¿En qué piensan los presos de mañana, de tarde y de noche? ¿En qué? En escaparse. Y ahora capaz que las ventanas se vinieron más grandes o las rejas quedaron flojitas y ahora que no tienen las cadenas. Hermanos, es que esto es algo más que un terremoto. Es que la mano de Dios actúa en forma tal que esos presos quedan como paralizados. Piensen en esto. Lo más natural que un preso hace es salir corriendo. Pero ahora han quedado como que fueran paralizados. Y me acuerdo cuando vinieron los hombres a arrestar al Señor Jesucristo para matarlo, para llevarlo y crucificarlo. Quedaron como
¿se acuerdan? Como paralizados. Pero hay algo más, y la Escritura nos dice: fue hecho de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se movían y luego todas las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron y las prisiones de todos se soltaron. Y despertado el carcelero, cuando el carcelero se fue a dormir, pensó que ese iba a ser un día, una noche tranquila. Y que se equivocó, ¿verdad, hermano? No fue una noche tranquila. Fue una noche que en unos pocos minutos su vida iba a cambiar tan tremendamente. Porque él sabe que su responsabilidad como carcelero es que nadie se le escapa. Y en el Imperio Romano tenían una ley muy sencilla. En el libro de los Hechos, en el capítulo 12, cuando Pedro, el ángel, lo lleva, cuando ustedes ven ahí que vinieron a los presos, a los carceleros, y los llevaron, no los llevaron a pasear al jardín zoológico, no los llevaron a pasear al parque, los llevaron a ejecutar. En el Imperio Romano, usted es un carcelero, se le escapa un preso, no hay problema, le cortamos la cabeza o lo matamos de alguna manera. Y en este momento, ese hombre que se fue a dormir pensando que iba a tener una noche tranquila, ahora se despierta sin ninguna duda por el ruido del terremoto y todo eso, y dice: y despertando el carcelero, como vio abiertas las puertas de la cárcel, sacando la espada, se quería matar. Un hombre desesperado, un hombre que ve que su vida en fracción de unos minutos ha cambiado tanto. Y hermanos, ¿a quién no le ha pasado algo en la vida, en la familia, que todo parece bien y de pronto algo sucede? Nunca me voy a olvidar cuando yo era un jovencito, en la mitad de la noche, enfrente de mi casa, una mujer empezó a gritar: ¡mi hijo, mi hijo! Su hijo había salido en un automóvil para practicarse para carreras de automóviles y se había matado estrellándose contra un árbol. El hijo había salido a practicar de noche para las carreras y todos en la casa estaban tranquilos, pero cuando vino la noticia las cosas cambiaron. Y yo le voy a hacer una pregunta: ¿cómo sabía Pablo que nadie había escapado? ¿Cómo sabía Pablo que nadie había escapado? ¿Ustedes se imaginan que Pablo fue a cada celda de la prisión a ver si estaba José y si estaba Pedrito? Y no le estoy diciendo a ninguno de ustedes que se llaman José que tienen que estar en la cárcel, pero ¿cómo sabía Pablo que nadie se había escapado? ¿Cómo sabía él? ¿Cómo sabía Pablo que el carcelero se quería matar? A ustedes me dirían: el hombre empezó a decir: me voy a matar, me voy a matar. No, el hombre no dijo: me voy a matar. El hombre de Dios tiene un conocimiento espiritual que el Señor le revela. Hermanos, el que estaba en comando en esa cárcel no era el carcelero. En esa pequeña celda de más adentro, en esa mazmorra, en ese lugar oscuro, lleno de suciedad, con un olor nauseabundo, había un hombre, el hombre de Dios, que estaba comandando todo. Y Pablo sabía, hermano, el hombre de Dios, el anciano, el creyente en la iglesia, tiene que estar pronto para tomar comando. Cuando una persona viene y le hace una pregunta espiritual y le pregunta algo sobre la eternidad, tiene que estar pronto para poder dar una respuesta sabia y prudente de lo que significa esto. Y dice la palabra que Pablo le dice: no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Este es el mensaje del Evangelio: no te hagas ningún mal.
Jesucristo te quiere bendecir. Jesucristo te quiere ayudar. Jesucristo quiere cambiar tu vida. Él dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. El que cree en mí tiene vida eterna. Tiene. No dice puede ser, dice tiene. En la cruz del Calvario Él murió por mis pecados. Él dio esa sangre preciosa. Su sangre salió de su cuerpo. Aquel que nunca hizo pecado fue considerado como un pecador por mí. Al tercer día resucitó. Dios le resucitó de entre los muertos. Y hoy está la gloria del Padre. Y Pablo dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí. Y miren lo que dice el verso 29. Aquí tenemos que cambiar la música. ¿Se acuerdan que yo les dije de la música? ¿Se acuerdan que les dije que cuando hablamos en la casa íbamos a poner una música muy linda de alabanza, pero en el medio de la música de alabanza ponemos el ruido del terremoto? Y algunos de ustedes con esos aparatos me podrían hacer el ruido bastante bien, el terremoto, ¿verdad? Bastante percusión con los tambores o algo así. Y dice la Escritura, Él entonces pidiendo luz. Y yo les voy a hacer una pregunta, ¿a quién le pidió la luz? ¿Quién le dio la luz? ¿Quién le dio la luz al carcelero? ¿Quién le dio? Le dio la luz espiritual, le dio el Jesucristo, pero él acá está pidiendo la luz de ver. ¿Dónde apareció la luz? ¿Quién le dio la luz? ¿Alguna otra idea? ¿Quién le dio la luz? El carcelero está pidiendo por luz. En aquella época no tenía nada para aprender una cuestión eléctrica. ¿Quién le dio la luz? Pablo, hermanos, Pablo le dio la luz. Y claro, el problema que tenemos yo creo que se la dio Pablo, es que si alguien le pregunta, ¿y cómo hacía Pablo para tener la luz? Porque normalmente a los presos no se les permite tener cosas de fuego, ¿verdad? Usted no le quieren dar cosas de fuego a un preso. Pero Pablo le dio la luz. Y yo veo esta escena, hermanos. El carcelero está temblando y los hombres de Dios no están temblando. Hermanos, el carcelero está temblando y el hombre de Dios no está temblando. El hombre de Dios está dando luz. El hombre de Dios está dando la respuesta correcta. Hermanos, que el Señor te ayude y me ayude para que por el estudio y la meditación de este libro podamos estar preparados para dar luz. Les voy a decir las cosas que yo creo que aparecen en este lugar que parecería que son milagrosas. Milagrosas en el sentido de que no se pueden explicar. Un terremoto tremendo sin que se mueran toda la gente que está dentro, ¿verdad? Llama la atención eso. Otro, que los presos no salen todos corriendo. Tercero, ¿cómo sabía Pablo que estaba en el lugar más lejos de la cárcel, en el lugar más oscuro, que el carcelero se quería matar? Cuarto o quinto, ¿cómo sabía Pablo que todos estaban aquí? Y luego, ¿cómo hizo Pablo para darle luz? El hombre temblando se derriba a los pies de Pablo y de Silas. Me hace acordar al capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando Cornelio, el centurión romano, el hombre con todo su orgullo militar, el hombre con toda su responsabilidad, el hombre con todo su uniforme, se pone de rodillas delante de un pescador que se llama Pedro. Y para mí esa imagen de los Hechos capítulo 10 es tremenda. Un centurión arrodillado delante de un pescador. Un centurión romano arrodillado delante de un judío. Y hermanos, terminamos. Fue bautizado, creyó y los llevó, y llevándolos a su casa les puso la mesa. Y se gozó de que con toda su casa había creído a Dios. Y en el verso 33 hemos leído, y les lavó los azotes. Que el Señor bendiga su santa palabra.